Avui, en Coses Boniques, i per a preparar l'entrevista a Jorge Cordeig, que dona l'assignatura de Cultura del Lloguet al nostre institut i que juntament amb Rosa Guil ha preparat una exposició al Museu del Lloguet. Presentem experiències de treballadors del lloguet en el nostre poble i els donem les gràcies per haver participat. Parla Joan González. Bueno, pues cuando yo era niño había una actividad que era muy común en muchas casas y era lo que se denominaba hacer faena en las casas. Consistía en pequeñas tareas de fabricación de los juguetes que en los hogares ayudaban a la economía familiar. Entonces, cuando tú eras niño, llegabas del colegio y a lo mejor te tocaba hacer montar ruedas o montar mecanismos y tenías que combinar el hacer esa faena con tus deberes y con tus actividades del colegio. Al principio te parecía muy divertido porque era muy variado todo, porque veías trozos y piezas de juguetes, pero al final te dabas cuenta que no era tan divertido porque te tocaba compaginar deberes, incluso los días que más fiesta era, te tocaba seguir haciendo faena. Parla Raimundo Campos, treballador de la fábrica Rico y abuelo de Mario Campos. A finales del siglo XIX, la industria en Ibi prácticamente era industria ganadera y agricultura, y también había bastante negocio con la nieve, sobre todo el negocio de helados. A principios del siglo XX fue cuando empezó a crearse la primera fábrica de juguetes, que fue Payá Hermanos. Y a partir de ahí pues empezaron a surgir muchas fábricas de juguete, lo que dio un gran crecimiento al pueblo de Ibi. Parla Rogelio Montilla, abuelo de Dani Montilla. He trabajado en una fábrica de juguetes que se llama Industrial Juguetera. Hacíamos coches y motos eléctricos, y correpasillos y triciclos y bicicletas. He trabajado 40 años en la misma empresa y ahora estoy jubilado. Parla Encarna Antón, abuela de Ainhoa Tornero. Mira, pues yo tenía faena en mi casa y cosía trajecicos para las muñecas. Cosía vestidicos, pantalones, gorros, y iba por la mañana a por ella, cosía todo el día en mi casa y a la tarde, a la noche, los recogía, los pinchaba por una cuerda y a otro día por la mañana iba a llevarlos. Y allí en la fábrica pues había mujeres que los montaban los muñecos, unas les ponían el pelo, otras les ponían los brazos, otras le ponían la cabeza al cuerpo, otras los vestían, estaban así en una mesa larga y a cada lado de la mesa pues había chicas y hacían todas esas cosas. Parla Rosa Rico, tía de Valeria García. Cuando entré en Famosa por primera vez, estuve vistiendo muñecos, había mucha gente que hacía lo mismo, luego me pasaron a coser muestras para las muñecas y accesorios, luego también estuve arreglando la sala de muestras, que había muchas cosas, sobre todo cochecitos de muñecas, casitas y muchas muñecas, era muy bonito. Parla Antonia Martínez, abuela de Nayara Torregrosa. Yo trabajé en una fábrica que se llamaba Vercor, hacíamos los carros de las muñecas y íbamos todas en cadena, habíamos una mesa muy grande y bueno, pues dentro del trabajo pues lo pasábamos bien, porque como éramos muchas, pues lo pasábamos bien. Parla Joan González. Bueno, Nerea, mira, yo te puedo contar que de los recuerdos que tengo de cuando era niño y de la industria del juguete, me llama la atención sobre todo el que todas las mañanas oías las sirenas de las grandes industrias del juguete. Tú estabas todavía preparándote para ir al colegio y oías las sirenas de las grandes fábricas de antaño, la Payá, Rico, la Industrial,
y si te asomabas a la calle veías pasar ríos de gente porque no había otro tipo de industria en la ciudad. Entonces todo el mundo acudía únicamente a trabajar en las fábricas de juguetes y eran, como te digo, auténticos ríos de trabajadores que iban a desarrollar su trabajo, que era fabricar juguetes para toda España y para todo el mundo. Parla José Verdú, abuelo de Lucas Moreno. Pues era treballar, era pues, una monotonia, una cosa agradable si t'agrada. Jo treballava primer, vaig estar treballant en les almacens, vaig estar treballant en fornitures, on servia les taules de les xiques i tot. Després vaig passar al taller i el taller era molt bo perquè t'ensenyaves des que pillaves un tros de ferro insignificant, pillaves un tros de ferro i d'aquest tros de ferro anaves transformant-lo i fes matriceria, fes moldes, fes coses molt xules pel que li agrada. A mi m'agradava i traiem coses d'allí, ves que fes d'ahir anar entrant els joguets, les peces adequades per fer els joguets i estava molt bé. A mi m'encantava allò. Bueno, allí hi havia els seus més i els seus menys perquè hi ha companyies que són més tancats, altres van aprofitar-se, ho han enganyat, bueno, igual que en la vida mateixa, tots van. Però, en fi, allí cada un anava individualment pensant en la faena, en el que estaves desenvolupant, en el que estaves fent, i mos anava molt bé. A mi m'agradava molt, el que era en si la mecànica m'agradava. Jo primer l'odiava perquè jo deia, jo no vull entrar al taller, a mi no m'agrada. Però després reconec que m'agradava la mecànica perquè el que es dic, d'un tros de ferro, una cosa que estava per moldejada i fes 3 figures i 3 coses i muntar en joguer gràcies a lo que tu produïes i era una passada. Parla Antonio Granero, padre de Aitana Granero. Hola, pues yo disfruté mucho montando coches y motos a batería en la Feber y también montando y vistiendo todo tipo de muñecas como la Sol y Luna y las Pocas Pecas, tan famosas, las cuales pudo disfrutar mi hija 20 años después.